Hay historias que están, bueno, grabadas en la piedra de ciudades antiguas, ¿no? Y que están ahí, esperando a que alguien las cuente. Pues hoy vamos a meternos de lleno en una de esas, la historia de una de las juderías más importantes y ahora casi desaparecidas de España. Hablamos de la de Calatayud, que era literalmente una ciudad dentro de otra ciudad. 1000, así, de primeras. Empezamos con este número para que nos hagamos una idea de la escala, de la importancia de esta comunidad. Es que, en su apogeo, allá por el siglo XIV, vivían aquí unas 1000 personas. Esto la convertía, ojo, en la segunda judería más importante de todo el reino de Aragón. No era cualquier cosa, ¿eh? Vale, para entender bien toda esta historia, vamos a hacer un pequeño viaje. Primero veremos qué significaba eso de ser una ciudad dentro de otra. Luego, cómo fue su auge, su momento de esplendor. Después, nos daremos un paseo por sus calles para ver cómo era la vida allí. Y para terminar, claro, hablaremos del exilio y de lo que queda hoy. Venga, pues vamos al lío. Empecemos por la idea clave, esto de ser una ciudad dentro de otra ciudad. Es que es fundamental para entender cómo se organizaba una comunidad tan importante como esta. A ver, para entender bien el caso de Calatayud, tenemos que tener claro qué era una judería en aquella época. Porque no era solo un barrio, para nada. Era mucho más. Una comunidad amurallada, totalmente autosuficiente. Tenía sus propias puertas, sus propias leyes, sus instituciones. Vamos, que en esencia funcionaba como una especie de ciudad en miniatura dentro de la ciudad grande. Y su ubicación era clave. Fíjate, estaba estratégicamente metida entre tres castillos, el de la Peña, el de Torremocha y el de Constant. Y claro, esta posición no era casualidad. Les daba una defensa natural y además marcaba muy bien los límites con el resto de la ciudad. Vale, ya sabemos qué era y dónde estaba. Ahora la pregunta es, ¿cómo? ¿Cómo pasó esta comunidad de ser un pequeño grupito de gente a convertirse en una metrópolis próspera? Pues vamos a ver cómo fue su auge. En esta cronología se resumen, ojo, casi 500 años de historia. Mira, la primera prueba que tenemos de presencia judía es del año 919, casi nada, una lápida de un tal Samuel Barcelomo. Luego damos un salto a 1264. El rey Jaime I ordena que se construya una muralla y una puerta, oficialmente para protegerlos, ya entre comillas. Pero lo que hizo en realidad fue crear una separación total. Y fíjate cómo creció la cosa que a finales del siglo XIV ya no cabían y tuvieron que expandirse a una zona nueva. Y de nuevo, la geografía vuelve a ser clave. Fíjate en lo que dicen los registros sobre este nuevo barrio, que se asentaba entre los castillos de la Peña, Torremocha y Constant. Otra vez, los castillos. Es que desde el principio esa ubicación fue súper importante para su identidad y, claro, para su seguridad. Bueno, y ahora, si te parece, vamos a cambiar un poco el chip. Vamos a intentar hacer un viaje en el tiempo, un paseo virtual para imaginarnos cómo era el día a día en esta comunidad cuando estaba en su máximo apogeo. Empezamos nuestro paseo en un barrio con un nombre curioso, Burjimalaco. Como se ve en el mapa, estaba justo ahí, en la margen derecha del Barranco de las Pozas, y era sin duda uno de los centros neurálgicos, uno de los sitios con más vida de toda la judería. Y el nombre, como decía, tiene su historia, No es una palabra puesta al azar. Viene de Burgo, que significa barrio, y de la palabra hebrea Málico, que significa rey. Así que la traducción es el barrio del rey. Con eso ya te haces una idea de la importancia que tenía, ¿verdad? Es que en Burjimalaco la vida era un hervidero. Allí estaba la sinagoga menor, por ejemplo, pero también cosas súper importantes para la comunidad, como el edificio donde se hacía el lavado ritual de los difuntos. Incluso fue la casa del famoso médico Tradoz Constantín. Y también estaba la sede de la cofradía que cuidaba de los enfermos. Vamos, que eran los pilares que lo sostenían todo, tanto a nivel social como religioso. Y la vida espiritual e intelectual era riquísima. Fíjate en los números. La comunidad llegó a tener 4 sinagogas públicas, 7 oratorios privados y 4 academias talmúdicas. Esto nos dice que era una sociedad súper organizada y muy dedicada al estudio y a la fe. Claro, para que una comunidad así funcionara necesitaba sus servicios básicos, ¿no? Pues mira, la sinagoga mayor era el corazón de todo. Luego estaba la carnicería kosher, cerquita de la Puerta de la Furiega, para asegurar que la comida seguía sus normas. También tenían un hospital para los pobres y enfermos en la calle Torremocha. Y por supuesto, hornos comunales, que eran fundamentales en el día a día. Y esto es lo importante, cómo los lugares se conectan con personas de carne y hueso. Justo al lado de la sinagoga mayor vivió un gran pensador, el rabino Asach Aramá, y fue allí donde escribió gran parte de su obra, desde 1480 hasta que los expulsaron. Esto, de repente, le pone un rostro, un nombre a la historia. Y con esto llegamos al último acto de esta historia. Un acto, la verdad, bastante dramático. Es el fin de una era.
y el comienzo de unos ecos que de alguna forma todavía resuenan hoy. El final no llegó de repente, fue algo que se fue cociendo. Primero, en 1415, la famosa disputa de Tortosa aumentó muchísimo la presión, y eso provocó que unos 200 judíos de Calatayud se convirtieran al cristianismo. Pero claro, el golpe de gracia llegó en 1492, con el edicto de expulsión. A ella no había opción. O te convertías o te ibas de España para siempre a siempre. 600. Se calcula que unas 600 personas tuvieron que dejar Calatayud en 1492. 600 personas que lo dejaron todo atrás, sus casas, sus negocios, siglos de historia familiar. La cifra te da una idea de la escala humana del drama, ¿verdad? ¿Y qué pasó con el espacio físico? Pues se transformó. Lo que antes era la judería, un lugar con su muralla, su identidad, después de 1492 pasó a llamarse el barrio de Villanueva. Tiraron los muros y el barrio simplemente se lo tragó la ciudad. Su identidad original se borró por completo. Pensemos un momento en la Sinagoga Mayor. Imagínatela, era el corazón de la judería, el centro de todo. Un edificio que representaba el esfuerzo y la fe de toda la comunidad que lo levantó y lo llenó de vida. Y ahora mira, este es el mismo edificio hoy. Es la Iglesia de Consolación. Es un símbolo potentísimo de esa transformación, ¿no crees? El edificio sigue en pie, sí, pero su propósito, su alma, eso se cambió para siempre. En resumen, podríamos decir que a las estructuras del barrio les pasaron tres cosas. Algunas, como las sinagogas, se convirtieron a otros usos. Otras, como las calles o las casas, fueron absorbidas, se mezclaron con la ciudad. Y las más características, como las murallas y las puertas, esas simplemente desaparecieron. Pero el pasado nunca se borra del todo, ¿verdad? Si te fijas bien, los muros de piedra originales de la Sinagoga Mayor todavía se pueden ver en la iglesia. El trazado de las calles, aunque los nombres hayan cambiado, sigue siendo el medieval. El castillo de Constant, que llegó a ser su cárcel, todavía está ahí arriba vigilando la ciudad. La historia al final sigue viva en los archivos, en la arqueología, en los pequeños detalles. Y todo esto nos deja con una pregunta flotando en el aire, ¿no? Cuando paseamos por Calatayud o por cualquier ciudad con tanta historia, uno no puede evitar pensar cuántas otras historias como esta seguirán ahí, ocultas bajo nuestros pies, esperando a que alguien simplemente se pare a escucharlas.